Los conservadores querían continuar con el antiguo régimen y orden español. Eran antifederalistas. La única religión que permitían era la católica. Tenían una fuerza económica debido al monopolio y la fuerza pública. La Iglesia coordinaba la educación para que no hubiese ideas liberales, por lo tanto, ellos decían que la educación solo era para ricos. Para los conservadores, las propiedades y las grandes haciendas eran legítimas, porque esto las habían obtenido en tiempos anteriores. Decían que estas propiedades garantizaban la estabilidad del país, porque los dueños de grandes propiedades buscarían que se mantuviera la unidad y la paz, y que solo quien la poseía era capaz de cuidarlas. Por ende, decían que las personas del gobierno tenían que ser de alto social económico. Mientras tanto, los liberales querían cambios en la sociedad para poder poner libertades tanto políticas como civiles. Pretendían hacer una república federal, democrática, burguesa y popular, estableciendo los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los liberales querían que la Iglesia se separara del Estado para que el gobierno se pudiera integrar y votar, estudiar, utilizar registros civiles, entre otras cosas. Por lo tanto, la educación se tendría que separar de la Iglesia, para que todos pudiesen tener derechos a la educación, la cual decía que la escuela debía de ser laica, obligatoria y gratuita. Por lo tanto, querían que estuviera en manos del Estado, para así poder seguir con las líneas de la ciencia y que pudiesen entender sus conocimientos. Los liberales veían que las tierras se podían aprovechar y con ello el país se podría desarrollar aún más, por lo que pensaban que la Iglesia no debía tener tantas propiedades, por lo cual decían que la tierra debía de estar en manos de pequeños propietarios y con ello el país pudiera progresar. Es a partir de 1881 cuando se iniciaron las transformaciones más profundas. El Código de Comercio, fundado en 1884 y reformado en 1889, autorizó las sociedades anónimas por acción y permitió la creación de empresas de mayor tamaño y mayor inversión. La Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, fundada en 1891, encargada del control y fomento de puertos, puentes y caminos. La Secretaría de Fomento, a partir de 1891, se encargó de impulsar la industria a través de ferias y exposiciones. El Código de Minería de 1892 permitió a los particulares ser dueños de los recursos naturales. La Ley de Timbre de 1893 impuso un impuesto indirecto al consumo y eliminó las aduanas internas en 1896 con el objetivo de contribuir a la integración de mercados regionales y mayor circulación de mercancía. La Ley de Terrenos Baldíos, en 1894. Al declararse baldío un terreno, se podía adquirir solo deslindándolo. Se elimina el límite para la adquisición de tierras por parte de particulares sin obligación de cultivarlas. La Ley General de Instituciones de Crédito, en 1897, permitió al gobierno otorgar concesiones para el establecimiento de bancos en el país, regular el funcionamiento de los ya existentes e impulsar el desarrollo del sistema financiero. Existían en el país alrededor de 30.000 alfabetos de un total de 4.800.000 adultos, es decir que el porcentaje de analfabetos era de 99.30% contra un 0.6% de alfabetizados. La independencia por primera vez hizo reconocer la necesidad de instruir a la población con la participación del Estado. El método lancasteriano hacía posible la instrucción mínima de lectura, escritura y rudimentos de aritmética para un número considerable de adultos. En 1870 había ya cerca de 4.000 escuelas primarias y aparecieron 1.000 más en el año siguiente. El 65% de esas escuelas eran sostenidas por los municipios, el 7% por la federación y el 28% por particulares. El aporte inicial del positivismo a la reforma educativa emprendida por Juárez vino a sintetizar los ideales liberales. La reforma educativa emprendida por Juárez y continuada por Lerdo constituye el punto de partida del proceso educativo del Porfiriato. Con la creación de la normal educacional diversificó su funcionamiento. La Ley de Instrucción Obligatoria promulgada en 1888 determinaba que la instrucción primaria elemental era obligatoria tanto para hombres y mujeres de 6 a 12 años. El objetivo de la educación primaria era el desarrollar armónicamente la naturaleza del niño en su triple modo de ser físico, moral e intelectual,
con el único medio de formar en él al hombre perfecto. La introducción de la pedagogía moderna, creación y multiplicación de las escuelas normales después de la Revolución Francesa, estuvo claro que la igualdad política debía empezar por otorgar una educación básica a todos los ciudadanos. La educación tuvo sus triunfos en la calidad, no en la cantidad en número relativo. Más niños fueron a la escuela, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó. Insuficientes vías de comunicación, el norte del país con poca población indígena, mayores recursos y gobernantes preocupados por la educación obtuvo mayores índices de alfabetismo. El sur tradicionalmente rural, atrasado y con un alto porcentaje de indígenas mantuvo durante todo el régimen solo 10% de la población alfabetista. Porfirio Díaz heredó la Ley Jurista de Instrucción Pública de 1867 que establecía los principios liberales de una educación laica y obligatoria, pero en su régimen se caminó de modo radical del método de enseñanza donde se estableció la escuela moderna mexicana, cuya característica integral se basa en lo moral, físico e intelectual. Es importante señalar que en esta época en que el país industrializaba rápidamente surgió la necesidad de formar técnicos. Mientras tanto surgió la idea de informar la enseñanza en todo el país. El error de los legisladores mexicanos estaba en considerar las cosas no como son, sino como deberían ser. Su juicio, Ricardo Granados, Victoriano Salado Álvarez, Mariano Azuela, Alberto Pani y José Valadez afirman: la letra con sangre entra. En el Porfiriato hubo un gran avance en la tecnología, así como el ferrocarril y el teléfono. La Constitución de 1857 desata la Guerra de Reforma, ganando los liberales, y tomó el poder Benito Juárez, quien promulgó las leyes de reforma. Al suspender los pagos a los países europeos, en especial con Francia, inició la Guerra de Puebla. Gobierno monárquico de Francia en México. Gobierno de Lerdo de Tejada y la reelección de Tejada. Porfirio Díaz estaba en contra, promulgando el plan de Tuxtepec. Inició la revolución con el objetivo de derrocar a Díaz, con ayuda Francisco y Madero, con el plan de San Luis, con ayuda de Pascual Orozco.